Muy buenos días, bienvenidos a una clase más de Vida en Plenitud, libres de estrés. El tema de hoy es identificando la angustia. La angustia puede provocarse por distintos motivos, por ejemplo, ante la imposibilidad de resolver un conflicto o por la dificultad de tomar una decisión que obliga a renunciar a otras opciones. En la clase de hoy estudiaremos el caso de Saúl, un rey que padeció la angustia y ansiedad. Saúl, un rey de Israel, fue amenazado por los pueblos vecinos que querían invadir su país y apoderarse de su tierra y bienes. Saúl sintió miedo, empezó a desesperarse. Ese miedo se volvió en angustia y lo transmitió a su ejército, y algunos empezaron a desertar. Él se sintió con más temor, escuchando las amenazas del enemigo y cómo lo amedrentaba con sus ataques. Entonces empezó a visualizar en su mente la catástrofe y al enemigo haciendo estragos en su pueblo. Pensó que Dios lo había abandonado, dejó de confiar y creer en su protección y en su poder para librarle. A pesar de haber visto desde pequeño cómo Dios libraba a su pueblo, mas lo olvidó e ignoró, llamándole mentiroso, con su agresión, desesperación y reclamos. De esta manera también nosotros podemos caer en este estado de angustia, cuando frente a algún miedo dejamos que pensamientos de temor nos rodeen. Escuchamos ataques, escuchamos que nos amedrentan y empezamos a visualizar a partir de lo que escuchamos, dejando de confiar y dejando de creer. Tales fueron los sentimientos y emociones que invadieron a Saúl, que poco a poco destruyeron su vida. Permitió que el temor le robara la alegría de vivir. Paralizado, sin saber qué hacer, llorando, impotente ante la adversidad, sufriendo con dolor en su corazón al verse perdido, avergonzado y derrotado, pensando dejarlo todo y huir y aún quitarse la vida. Saúl por 7 días practicó el antivalor del temor, creyendo las amenazas del enemigo, temiendo al potencial y a la cantidad del ejército enemigo. Todo esto lo transportó a seguir antivalores. El rey Saúl puso en su mente pensamientos de temor, se llenó de angustia hasta un abismo mental, produciendo impaciencia y la impaciencia, corrupción. Con esto podemos reflexionar que los principios en una situación de emergencia nos sostienen y llevan al éxito. Esto es confiar y creer, tener determinación en quienes somos. Por otro lado, si en medio de una situación de desastre nos llenamos de angustia y olvidamos los principios y nos vamos hacia la práctica de antivalores, traeremos malos resultados. Aquel que se angustia no espera, actúa y realiza sus proyectos en sus fuerzas, en sus habilidades, según sus conocimientos, dejando fuera los principios de Dios. Por ello, vemos profesionistas que realizan su trabajo y cumplen con lo que se les pide, no importando si a su paso dañan a terceros. Vemos personas que realizan oficios, cumpliendo con los encargos, llenándose de trabajo y dando un servicio incompleto, poniendo en peligro a sus mismos clientes. El miedo ante una eventualidad te lleva a superarla cuando es controlado, mas cuando la persona acrecienta el temor con sus propios pensamientos, cae en angustia y ansiedad. Aprender a dejarse llevar sin oponer resistencia a las cosas, rendirse, comenzar a tener confianza y credibilidad en aquel que dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar.
es condición necesaria para poder disfrutar de una vida sin apuro. Hoy se nos presenta el principio de no preocuparnos, de no seguir los pensamientos dirigidos hacia la situación difícil, generando mal a nuestra propia vida. Al contrario, que nuestros pensamientos tengan confianza en quien fue enviado por amor de nosotros y pagó un grande precio por nuestra libertad. Tengamos esa luz en nosotros y confiemos en que tenemos la capacidad para salir y enfrentar cualquier circunstancia. Así como la ansiedad crece llevando a la persona a inestabilidad emocional y física, también la confianza debe crecer en nosotros, llevándonos a paz, potencial y visión. Las preocupaciones producen desorden en nuestros pensamientos y nos transportan a un vacío, un abismo, donde vemos las cosas como imposibles. Reflexiona y decide confiar en Dios. No rechaces su amor. Decide dejar el miedo a una persona o situación y cree que te guardará y saldrás adelante porque ahora Él está contigo. Permitamos que los principios llenen nuestra mente y nos dirijan a una vida en plenitud. Hasta pronto.